Lo prometido es deuda. Hablamos de la inteligencia artificial, los pros y los contras. Entonces, voy a recibir en este momento al licenciado José Manuel Ortiz, psicólogo clínico, quien es terapeuta familiar. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en Cuídate. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y este hermoso público. Gracias. Bueno, yo hablaba hace un momentito que lastimosamente nuestros niños están utilizando la inteligencia artificial para ellos hacer como, óyeme, tener preguntas románticas, es como esa consulta que antes era habitual con papá y mamá, Sí. pues esa conversación ya no se da con papá y mamá, se da con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cree usted que están buscando nuestros hijos cuando tienen esa relación o entienden ellos que están siendo acompañados por el IA o la inteligencia artificial? La realidad es que las inteligencias artificiales le proveen a los jóvenes unos elementos que hoy día están faltando. Lo primero es la inmediatez. Ya. O sea, la IA está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ante las largas ausencias de la figura de referencia, papá, mamá, que antes eran sustituidas por un amigo, por una amiga, pero ahí está la IA, que en cualquier momento me siento de una manera, quiero preguntar, puedo hacerlo. Un segundo elemento que tienen estas herramientas es que no juzgan. O sea, las personas viven con una necesidad imperiosa de opinar cuando alguien nos dice algo, pero la IA no juzga. La IA recibe el mensaje y simplemente desde la lógica, porque es un tema de algoritmos y de lógica, da una respuesta, pero no tiene ese componente humano, que es el componente afectivo, que es el componente relacional, como para poder entender el mundo emocional de la persona, sino que da una respuesta basada en la lógica. Y esto hace que para los jóvenes resulte tan fácil, sobre todo para los de menos experiencia, buscar respuestas ahí, porque el ser humano tiene necesidad de respuesta. Eso ha sucedido a lo largo de toda la humanidad, que siempre estamos buscando respuestas a las cosas. Pero ¿qué necesidades específicamente reflejan estas preguntas, tanto románticas como de problemas personales, ¿no? Fíjate, Abraham Maslow, que hace mucho tiempo habló de las necesidades humanas, hablaba de la necesidad del ser humano de sentirse comprendido. El ser humano necesita sentir que pertenece a algo, pero que ese algo, ese grupo, le comprende y por tanto le acepta. Y como decía previamente, como la IA no juzga, entonces para los jóvenes resulta muy fácil presentar sus necesidades allí. Y como bien usted señalaba hace un momentito, la ausencia de figuras de referencia que por razones de trabajo, por razones de los compromisos que cada vez son mayores, no están ahí presentes y por tanto dejan ese espacio libre. Pero el joven necesita respuestas a esas inquietudes que tiene. ¿Y por qué no hacerlo con un compañero como se hacía antes? Nuevamente, tenemos los dos elementos, la inmediatez de las herramientas, pero también el hecho de no ser juzgado. A ningún ser humano le gusta que lo juzguen cuando tiene una situación. Lo que quiere es una respuesta que de alguna manera vaya alineada con sus expectativas. ¿Tiene algún beneficio el uso de la IA en esta área específicamente? En esta área específicamente estamos hablando más de riesgos que de beneficios, porque fíjate, las inteligencias artificiales son herramientas de lógica. Por tanto, no tienen un componente que está presente en la vida humana, que es ese componente relacional y afectivo. Emocional, que solamente se desarrolla en la práctica. Claro. Hay una frase que dice que hacer se aprende haciendo. O sea, si quieres aprender a cocinar, tienes que meterte al calor de la cocina. No es posible que leas un libro o veas un video y entiendas que aprendiste a cocinar. Así mismo pasa con el manejo de las emociones. Si le preguntas a la IA, te va a dar respuestas lógicas, pero no podrás vivenciar esa realidad de cambio que necesitas. Eso es en el contacto humano que se logra. Entonces, ¿cuáles señales? Específicamente estamos hablando de la inteligencia artificial en las emociones, en los problemas personales de nuestros jóvenes y adolescentes, lo peligroso que puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles señales son de alerta
cuando nuestros hijos están en la habitación y toda su consulta está solamente ahí en el dispositivo electrónico. Fíjate, yo estuve trabajando con un joven hace un tiempo en que el principal problema de él es que él ya desoía la opinión de los padres porque él conversaba con una guía y eso era ley, batuta y constitución para él. Cuando un joven comienza a dar prioridad a la opinión de una inteligencia artificial por encima de la opinión de las personas de referencia, tenemos un síntoma de riesgo ahí. Pero también el aislamiento, porque muchos jóvenes, al hacer un uso frecuente de estas herramientas, se aíslan y asumen muchas veces posturas radicales, como el caso de este joven que mencionaba, porque lo de él tenía que ver con que si la IA decía esto, esa es la verdad absoluta, porque entendía que no era posible que hubiese un razonamiento mayor a ese. Entonces, el aislamiento, el asumir posturas radicales y el desoír o el asumir posturas distante, rechazante de lo que sus padres u otras personas adultas de referencia puedan plantear. Son esas señales de riesgo que uno debe tomar en cuenta y el hecho de que todo o casi todo tiene que pasar por ese filtro para el joven poder tomar una acción. Entonces tenemos que buscar ayuda en esos casos. Entonces, cuando está consultando, cuando papá y mamá tienen una opinión y él inmediatamente desestima la opinión de los padres, porque la IA, no, ya yo lo consulté, entonces ya tiene su propio psicólogo, pero es un dispositivo, Claro, es decir, no hay emociones, no puede manejar realmente la realidad vivencial, porque es una máquina. Y hay una alerta que todas las IAs señalan. Las IAs señalan como parte ética de los creadores, primero de que es un mecanismo de lógica que no da consejos médicos, no da consejos conductuales, que para eso hay que buscar un profesional de la salud o un terapeuta, pero además hace el señalamiento de que la IA comete errores. Pero los más jóvenes no prestan atención a estas advertencias. Es como el medicamento que nos dice en cuáles condiciones no debemos usarlo, además de las condiciones, y no leemos esa parte y luego tenemos la consecuencia. Las IAs pueden cometer errores, ellas mismas lo dicen, y hay que usarlas con responsabilidad sabiendo que tienen un límite. ¿Qué límites saludables recomienda usted, licenciado? El uso de estas herramientas, al igual que todas las herramientas digitales, tienen que limitarse por hora de uso o por renglón. De hecho, algo que gran parte de la población desconoce es que cada herramienta de inteligencia artificial fue creada con un propósito, pero nosotros le damos usos generales. Hay unas que son para razonamiento de negocios, otras que son creadas para diseñar un tipo de herramienta en específico. Nosotros las convertimos en médicos. Las convertimos en todólogos. Así es. Y por tanto, nosotros mismos nos exponemos a un sistema de algoritmos que, claro, por la lógica del algoritmo va a dar una información, pero esa información carece de humanidad, que es la parte más delicada, la humanidad. La humanidad se desarrolla en el contacto con los seres humanos. O sea, así es. Usted sabe lo interesante que es equivocarse y luego uno reconocer. Perdóname, lo hice mal. Uno reconocer, pero con las herramientas digitales eso no sucede. Así es. Entonces, ¿cómo puede ese papá acercarse a ese joven adolescente cuando ya está lastimosamente sumergido en esa consulta constante e inmediata de la tecnología artificial y está ahí todos los días? Entonces, ¿cómo puede papá desmontar todo esto y poder acercarse a su hijo? Ahí viene la parte difícil para los padres porque a veces queremos un resultado inmediato y realmente tenemos que ir despacio. Debemos acercarnos con una postura de curiosidad. Hay una frase que utilizo para la psicoterapia de que preguntar ayuda más que decir. A veces escoger preguntas claves que nos ayuden a entender por qué nuestro hijo está haciendo lo que está haciendo. Hacer preguntas como ¿qué te parece esta herramienta o qué usos habitualmente, de qué manera sientes que la herramienta te sirve? Y tratar de explorar junto con él ese uso que está haciendo, pero sin apresurarnos a juzgar.
todavía descubrimos un área que nos da una alerta, que es un área que debemos abordar con el joven. Inicialmente no debemos juzgar, sino analizar en el momento cómo vamos a tratar eso más adelante, porque en la medida en que nosotros mostremos cierta apertura, será más fácil que el joven también muestre apertura hacia nosotros. Y si es posible hasta hablar de cómo nosotros hemos utilizado la herramienta en su debido momento y hasta de errores que hemos cometido, sea con el uso de la herramienta o con otras cosas, para que... Es decir, mostrarnos nosotros como padres vulnerables Claro delante que sí, de nuestros hijos. Claro que sí, porque es un proceso de modelado. O sea, nosotros enseñamos con todo lo que hacemos, y si yo realizo una conducta y reconozco que cometo errores, será más fácil para mi hijo también reconocer que comete errores. Claro. Entonces, desde esa posición se puede dar un acercamiento más amigable con los jóvenes. Esto es muy importante lo que usted acaba de decir, licenciado, porque muchas veces nosotros los padres, soy madre de 3, creemos que nosotros somos batuta y constitución. Y no puede ser así. Nosotros no podemos abordar a nuestros hijos cuando hay una realidad, claro, porque si entendemos que nuestros hijos están consultando a la inteligencia artificial para hablar de su tristeza, para hablar de su ansiedad, para hablar cómo se siente, por ejemplo, porque esa niña no le hace caso, o porque el amiguito le está haciendo bullying, ¿verdad? Entonces, si nosotros inmediatamente, no, porque tú tienes que hacerlo así, 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 y no le damos esa apertura. Usted dijo algo que me encantaba, mostrarnos vulnerables, ¿verdad? Entonces, cuando el papá descubre, por ejemplo, que su hijo está siendo lastimosamente maltratado por compañeritos, el caso del bullying, que se da en muchos ambientes, en las escuelas, pero también se da en la iglesia, se puede dar. Así es. Se puede dar con el vecinito de al lado, se puede dar en diferentes entornos. Entonces, ¿cómo papá puede abordar cuando descubre que su hijo está siendo víctima y no le ha podido, no ha tenido la libertad o la confianza de comentárselo a papá o a mamá, sin embargo lo consulta con la IA? Sí, fíjate que no solamente está la desconfianza hacia papá y hacia mamá, sino también los tabúes en relación a los psicólogos y a los profesionales de la salud mental. Prefiero contárselo a la IA que ir a un psicólogo, porque el psicólogo es para loco. Es el discurso que muchas veces tienen los niños, claro, y los adolescentes en las escuelas. Entonces, papá y mamá, en la medida en que pueden también demostrar, mira, yo he ido al psicólogo, hubo un momento en que yo me sentía de tal y cual manera, y sí, al inicio me resultó difícil abrirme ante una persona desconocida, porque no sabía si esa persona me iba a juzgar o si me iba a señalar mi error. Sin embargo, esa fue una experiencia que me ayudó a crecer. O sea, el hecho de plantearlo desde esa óptica puede ayudar a que los jóvenes sepan que un profesional de la salud mental puede ser esa mejor vía. Ese acompañamiento. Ese acompañamiento para poder tratar sus problemas emocionales desde ese toque humano, sabiendo que un proceso terapéutico no solamente es para cambiar una realidad de un momento, sino para ayudarme a crecer como persona, como individuo. Me encanta eso. ¿Estás entendiendo esa situación que tienes, sí, con tu adolescente, que no te escucha, mamá, que a veces se nota un poco ansioso cuando estás delante de otras personas, ¿verdad? Y tú dices, ¿pero qué le está pasando? Entonces son notitas que tú tienes que ir tomando, ¿verdad? Tú lo estás mirando, pero puedes anotarlo. Y aquí viene algo muy importante, licenciado. Usted ha desarrollado una app, ¿verdad? Un app que específicamente viene para enseñarle a las personas a buscar bienestar. ¿De qué se trata el app? Es la aplicación Mi Bienestar, justamente. Actualmente está disponible para Android y en Google Play. Esta es una aplicación bien sencilla, que cada vez que la persona abre la aplicación va a encontrar un tips sobre cómo cuidar su salud mental, que es, digamos, el primer entregable bondadoso para las personas. Pero además la aplicación tiene una sección de profesionales, porque busca ante todo combatir un mal que durante mucho tiempo ha atacado la República Dominicana, que es el intrusismo. Entonces, los profesionales que están registrados en esta aplicación... Me gusta perdóname que lo interrumpa, licenciado, sí. El intrusismo, es decir, gente hablando de cualquier tema que no le compete o que no tienen el aval para conversarlo, ni para hablarlo. Y que brindan consultas sin ser profesionales de la psicología. Entonces, en esta sección
todos los profesionales que están ahí son profesionales verificados. O sea, si un profesional que está en esa aplicación dice que es terapeuta cognitivo-conductual, es porque nos mostró las credenciales de que realmente tiene formación en esa área. Entonces ahí las personas interesadas pueden contactar a cualquiera de esos profesionales para realizar consultas psicológicas, sea de manera presencial o en línea. Profesionales que están distribuidos en todo el territorio nacional. También hay una sección de recursos en la que se han preparado recursos como libros, videos que fomentan la salud mental de los usuarios, y finalmente hay una sección de autorregistro de emociones y de conducta. Como profesional dedicado a la psicoterapia, he visto los grandes beneficios que tienen los autorregistros. Una persona que ve cambios regulares en sus emociones, simplemente abre su teléfono, va a la sección de recursos, se llama Mi Diario Emocional, y simplemente va a marcar cada día cómo me siento, triste, alegre, va a colocar la intensidad de esa sensación en una escala que es simplemente arrastrar una línea, y puede describir cualquier aspecto particular que desee. Eso se guarda de manera privada en el histórico de esa persona, y si esa persona está acudiendo a terapia con un profesional, tiene la opción de exportar ese registro para compartirlo con su terapeuta. Esto permite que el terapeuta pueda encauzar el proceso terapéutico justamente tomando en cuenta ese registro de información que esa persona está realizando. También el registro sirve para personas que quieren cambiar hábitos. Por ejemplo, una persona que se enoja con facilidad o que fuma y decide que quiere cambiar ese hábito, puede empezar a observar su propia conducta, y esto le va a ayudar a tomar conciencia y, por tanto, a implementar los cambios que necesita. Excelente. Ustedes están viendo dos puntos de vista totalmente diferentes. Estamos haciendo uso de la tecnología. Estamos haciendo uso de la tecnología para el bienestar propio, pero con una intencionalidad. Llevar la tecnología a que tú tengas el acceso a profesionales, a humanos. Es decir, no dejar la humanidad. No es que el app te va a responder y te va a dar las recomendaciones que tú necesitas. No, así es. Todo lo contrario, sino el app, la tecnología te va a llevar a la mano, donde especialistas capacitados para que puedan ayudarte en este transitar de la vida. ¿Por qué? Porque las emociones van y vienen. Los seres humanos tenemos situaciones incontables. En nosotros las mujeres, la perimenopausia, la menopausia, la adolescencia, los caballeros, todas las emociones, ¿verdad? Claro que sí. Realmente el entender nuestras vidas, ¿verdad? Y entender los procesos, ¿verdad? Entender las pérdidas, todo eso. Nosotros estamos hablando de los adolescentes, pero a veces los papás entienden que los adolescentes no tienen pérdidas. No estoy hablando de un ser querido, porque es normal, toda la familia va a llorar juntos. Sí. Pero los adolescentes tienen pérdida cuando rompen una relación. Y papá ni supo que tuvo un noviazgo. Pero ¿cómo manejan ese dolor? Así es, e incluso las relaciones de pareja, muchas relaciones de pareja hoy en día atraviesan situaciones muy difíciles, y también ocurre que nosotros los adultos nos vamos a la inteligencia artificial antes de que buscar un profesional, cuando en realidad los profesionales están ahí para ayudarnos desde ese enfoque humano que necesitamos. Me encanta. Recomendaciones finales, licenciado. Estoy conversando con el licenciado José Manuel Ortiz, psicólogo clínico y terapeuta familiar, pero usted no se mueve. Claro. Vamos a desmontar mitos, pero recomendaciones finales de este segmento. Para los padres, no debemos competir con la tecnología. Debemos más bien hacer acto de presencia para que nuestros hijos sepan que la tecnología es un elemento, una herramienta que está ahí, a la cual nosotros no le podemos ceder nuestro espacio. Le cedemos nuestro espacio cada vez que nos ausentamos, cada vez que no estamos prestos a escuchar. O sea, no se trata de competir, sino de más bien hacer uso de ese espacio que nos corresponde como padres, sabiendo que enseñamos con todo lo que hacemos, desde el ejemplo. Así es. Entonces, nosotros vamos a irnos a una pequeña pausa. Vamos a ir a una pequeña pausa y al retorno desmontamos mitos específicamente del uso de la tecnología o del IA específicamente para temas que debería de ser papá o mamá, o tal vez el psicólogo, porque hay momentos donde ya papá y mamá tal vez no tienen la autoridad para poder encauzar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ir a donde un especialista. Sí. Seguimos en Cuídate. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor propio. Aprender a cuidarte también lo es. Vamos a la pausa y retornamos.
seguimos en Cuídate, ¿verdad? En este momento continúo con nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado José Manuel Ortiz, psicólogo clínico y terapeuta familiar. Hablamos de la inteligencia artificial en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que ellos la consultan y vamos a desmontar mitos, ¿verdad? Empiezo, licenciado, con hablar, escucha esto, hablar con una inteligencia artificial puede hacer que algunos jóvenes se sientan menos solos. Definitivamente, puede hacer, pero esto a la vez es un riesgo. ¿Y un riesgo por qué? Porque al tener esta sensación de que no están solos, pueden restar importancia al valor que tienen el estar acompañados de personas, sobre todo al consejo de los padres, de las personas adultas, como son sus educadores o cualquier otro miembro de la familia. O sea que la sensación de no estar solo, porque puedo expresar lo que siento, a la vez me pone en riesgo de descuidar el valor y la importancia que tienen las relaciones humanas reales. Que son insustituibles. Definitivamente. La relación de papá e hijo es insustituible. Así de mismo. mamá con su hijo, insustituible. Pero oye, pero papá no puede sustituir a mamá, pero tampoco mamá sustituir a papá. Mucho menos una inteligencia artificial. Por Dios. Entonces seguimos desmontando mitos acá. Si mi hijo le cuenta sus problemas a una inteligencia artificial, ¿ya no necesita ir al psicólogo? Definitivamente que sí necesita ir al Entonces psicólogo. es falso, esto es todo un Es mito. falso, es que la inteligencia artificial es una herramienta y no fue diseñada para dar psicoterapia. De hecho, ellas mismas lo dicen, que eso no sustituye el tratamiento de un profesional, sigue requiriendo la presencia de un profesional. Así es. Entonces, si los adolescentes, escucha esto, mamá, papá, pueden desarrollar dependencia emocional, ojo con esto, hacia una inteligencia artificial, ¿eso es realidad o es un mito? Sí pueden crear dependencia, así como se crea, es un hábito, es un tema de hábitos, como se crea dependencia a muchos otros comportamientos, a mentir, a tomar cosas y demás. Y es un síntoma de que necesita acompañamiento, acompañamiento profesional. Entonces, la inteligencia artificial siempre da los mejores consejos para resolver problemas personales. No, definitivamente no. La inteligencia artificial es un sistema que da información basada en la lógica, pero le hace falta la parte humana. Cuando tomamos decisiones, las mismas no se basan únicamente en la lógica y en la conveniencia, sino que ese toque humano es lo que determina si realmente una decisión tenderá a ser la más conveniente o la más saludable en cualquier momento. La comunicación, escucha, entre padres e hijos siempre, siempre sigue siendo el principal, siempre, sigue siendo el principal factor de protección para la salud mental de nuestros hijos. Definitivamente, debemos saber que hay contextos en los que un determinado padre, una determinada madre a veces también necesita orientación y puede que se generen fricciones con su hijo. Sin embargo, aún esas fricciones tienden a ser buenas para el desarrollo. Ay, me encanta eso. O sea que sí son los padres ese punto de referencia. Entonces, tú estás escuchando esto, me gusta y me quiero quedar con esa. Aún esos procesitos difíciles de papá y mamá que tenemos que conversar a fondo con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, son buenos. Claro. Es decir, cuando no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo comentaba algo, por ejemplo, yo le quité un celular a uno de mis hijos, se lo quité. Claro, eventualmente tuve que comprarlo, yo lo boté en el zafacón, ese celular, dice la referencia, pero tuve que, claro está, porque la tecnología está dentro de nosotros. No podemos, usted me dijo una referencia de que se aprende a nadar, ¿dónde? Dentro del agua. Entonces hay que nadar en el agua y eso nos toca a papá y a mamá. Nosotros tenemos que también entrar a ese proceso y entender que esas fricciones que no vamos a estar de acuerdo. Así como tú no vas a estar de acuerdo que tu hijo llegue a las 2 de la mañana todos los días, por decir algo, ¿verdad? De algo cotidiano, porque hay normas establecidas en casa, que papá y mamá, quienes son las que las colocan esas normas. En casa tenemos normas, así debemos también colocar esas normas del uso del dispositivo. ¿Cuántas horas recomendables, licenciado, para un adolescente? La Organización Mundial de la Salud tiene unas referencias en las que se habla
de que las horas con el adolescente deben ser negociadas, pero idealmente no debería exceder de 3 horas. Se habla de 2 a 3 como máximo, pero siempre debe haber un tema de negociación y que el uso de las herramientas esté ajustado al cumplimiento de las obligaciones. O sea que si voy a utilizar algún tipo de herramienta de esta naturaleza, debe ser posterior a haber cumplido con las asignaciones escolares y con cualquier obligación que se tiene dentro del hogar, de modo que esto sirva como una recompensa. Cuando se utiliza de ese modo, entonces el uso tiende a ser más responsable. ¿Estás entendiendo, mamá? Tienes que crear. Los niños están de vacaciones, sí, pero tenemos que crear ese calendario de actividades que ellos tienen que hacer en casa. Así es. Porque no podemos dejarlo así. De hecho, cuando tenemos establecido un horario, le estamos diciendo que le amamos, ¿verdad? Porque estamos cuidando su tiempo. Y esto es una mea culpa. Yo tengo que hacerlo, pero tú también tienes que hacerlo. Porque entendemos y a veces nos pasa con las vacaciones. No, que están de vacaciones, que no tienen horario para dormir, no tienen horario para comer y es un desorden que se vuelve. Y el organismo humano funciona en base a hábitos. O sea, el organismo humano, vamos nosotros creando un proceso de ciclo vigilia, independientemente de que estemos o no de vacaciones. Entonces, en la medida en que se establecen, como bien usted decía, horas específicas para cumplir con ciertas obligaciones, entonces es mucho más fácil que se desarrolle ese hábito de compromiso. Algunos padres llevan a sus hijos, si tienen alguna empresa, a acompañarles, y eso es bueno porque va dando ese sentido de responsabilidad, pero también es sumamente importante que los hijos colaboren con actividades del hogar. Yo he conocido familias que a pesar de que tienen una persona contratada para hacer los quehaceres del hogar, aprovechan justamente los periodos de vacaciones para que los hijos asuman algunas de las obligaciones colaborando, ¿verdad? Porque el asumir actividades dentro del hogar les da un mayor sentido de pertenencia. La familia somos todos y las obligaciones de la familia son también de todos. Yo tengo que llevarle a Laura Victoria. Laura Victoria no quiere ni siquiera poner el lavaplato. Licenciado, ¿a dónde les contactamos? ¿A dónde? ¿Redes sociales, teléfonos? Estamos en el Centro de Aprendizaje y Cambios EAPSI y en el número 809-869-5705, ahí en la zona universitaria para el servicio de todos. 809-869-5705. Y también ahí en la aplicación Mi Bienestar estamos dentro del conjunto de terapeutas que ofrece sus servicios desde la aplicación. Muchísimas gracias de verdad, licenciado, por estar con nosotros. A ti recordarte, ¿verdad? Estamos conversando con el licenciado José Manuel Ortiz, psicólogo, clínico y terapeuta familiar, y sobre todo de esa app, ¿verdad? Bienestar, donde te da la oportunidad de accesar a profesionales ya verificados y cualificados para que puedas tener tú esa seguridad. 809-869-5705. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuídate. Nosotros vamos a una pequeñita pausa. ¿Ya te estás organizando, mamá? Sí, pon esa agenda. Yo también voy a poner a mi chiquita a hacer algo en la casa. Sí, tenemos que hacerlo, porque eso le va creando a ella un sentido de responsabilidad. Y ¿sabes qué? Al final te lo van a agradecer. Aunque no le guste ahora, pero a la larga va a ser bueno. Vamos nosotros a la pequeña pausa y retornamos, estamos en Cuídate. Cuidarte es un acto de amor propio.